16, versículo 23. Yo quiero que leamos este versículo y quiero llamar al Señor, al Espíritu de Dios, que Él sea el que nos ministre en esta tarde. De verdad, estos temas deberían ser los más fáciles para nosotros. Son los más fáciles para cualquier predicador cuando se trata de evangelizar. Mateo capítulo 16, versículo 23. Cuando se trata de evangelizar, cuando se trata de expresar el deseo de Dios por cambiar, por transformar, por renovar, son los temas más sencillos. Discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Llamar a las personas que están en el mundo a hacer la voluntad de Dios a través de una conversión. Traerlo de las tinieblas a la luz. Este es un evangelio que pudiéramos decir fácil, predicable, porque este llamado está hecho para los que se convierten, para los que recién están en su primer amor. Lo único que tienes que decir que verdaderamente la respuesta está en Jesucristo y enseñarle al mundo que eres transportado, trasladado de las tinieblas a la luz. Decirle al mundo que necesitan a Cristo en sus vidas para que sus vidas sean transformadas. En este versículo usted va a notar algo que es importante, que desde aquí vamos a partir. Después de esto vamos a brincar nuevamente al libro de Marcos capítulo 16, también el mismo versículo. Me llamó mucho la atención lo paralelo que está el contenido de uno y otro. Mateo 16, 23 y Marcos 16, 23. Así que déjeme leer este versículo primero y al final oramos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Marcos capítulo 16, versículo 23. Ahorita vamos a encontrar el contenido que nos conecta lo uno con lo otro. El Señor está hablando en un sentido de reprensión a Pedro. No que Pedro era el diablo, no que Pedro era Satanás, sino las palabras que salieron de su boca pudieran no ser de Pedro, sino que el enemigo las pone en su boca para estorbar el propósito de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Para estorbar que Jesús llegara a la cruz. ¿Sabe que si Jesús llegaba a la cruz, venía la salvación para el mundo, para todo aquel que creyera? Pero si Satanás lograba estorbar y no llegar a la cruz, ninguno de nosotros pudiera tener la esperanza de salvación. Porque el Antiguo Testamento dice que solamente con derramamiento de sangre hay perdón de pecados. Si Jesús hacía caso a Pedro y no llegaba a la cruz, no había esperanza para la humanidad. Se rompía el propósito divino. Entonces quiero que entienda que el propósito de Jesús era llegar a la cruz, pero las palabras de Pedro estorbaban su camino a la cruz. Es importante, mi hermano, es muy importante que cuando venimos a Cristo pensemos cada una de las palabras que hablamos. No hablemos solo por hablar. Las palabras que hablamos acercan a tu hermano a la cruz o lo alejan de la cruz. La manera en que tú hablas con tu hermano hace que se acerque más a la salvación o se está alejando de la salvación. Tenemos que pensar, Jesús reprende a Pedro. ¿Quién era Pedro? Anduvo con Jesús, era su amigo, le dijo: ya no te voy a llamar discípulo, te voy a llamar amigo. Comía con Jesús, caminaba con Jesús, veía los milagros de Jesús. No estaba lejos de la bendición de Dios al estar con Jesús. Pero llega un momento que Jesús le dice Satanás a Pedro. Cualquiera de nosotros se ofendería. Cualquiera de nosotros volvería atrás y en estos momentos: apártate de mí, hermano Eri, porque no pone las cosas, la mirada en la cosa de Dios, eres del diablo, porque, apártate de mí, Satanás. Me dijo Satanás, el hermano Ríos, yo me voy. ¿Quién va a soportar que le digan Satanás?
Eso fue lo que hizo Jesús. Le llamó Satanás a su amigo, le llamó Satanás a su discípulo, le llamó Satanás a uno de sus apóstoles. Pero le explicó, le dijo, te estoy diciendo esto porque tu mirada no está puesta en las cosas del cielo, está puesta en las cosas de la tierra. Y eso tenemos que analizarlo muy bien. Yo siempre le digo a los hermanos, pon mucha atención. ¿Te sientes ofendido por Manganito? Sí. ¿Quién es? ¿En dónde tiene puesta su mirada? ¿Cuáles son sus acciones? ¿Verdaderamente es de Cristo o es solamente parte de la iglesia? Porque a veces nos formamos del equipo de la iglesia, pero no somos de Cristo. Estamos en una iglesia, sabemos levantar las manos, cantarle al Señor, pero nuestro corazón está lejos de Dios. El Señor mismo lo dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Quién es el que te ofendió? Porque recuerda que el diablo quiere poner tropiezo en tu caminar hacia la cruz. No quiere que llegues a conocer plenamente a tu Salvador. No quiere que llegues a conocer el sacrificio y el valor que Cristo te da cuando eres llamado hijo o hija de Dios. Dice la palabra del Señor que te toma del lodo. ¿Qué es el lodo? ¿Qué es el lodo en nuestra actualidad, en nuestros tiempos? El lodo puede ser vicios, adicciones, drogadicción, alcoholismo, adulterio, fornicación, pornografía. Eso puede ser el lodo cenagoso. Y dice la palabra del Señor que Dios extiende su mano, te toma del lodo cenagoso, te limpia y te pone en una roca donde no te vas a volver a hundir. Esa roca se llama Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque Cristo viene a nuestro corazón y empezamos a tomar otra forma. Ya no peleas, ya no gritas. Esos son los frutos del Espíritu en tu vida. Ya tienes paciencia, ya no te alcoholizas, ya no te drogas, empiezas a ser diferente y entonces podemos decir, es que ya no estoy viviendo yo, ahora Cristo vive en mí y lo que ahora hago, lo hago para honrar a mi Dios. Pero Satanás quiere estorbar ese propósito de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice, yo sufro dolores como de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que va a llegar un momento que usted no tenga que referir palabras. Que usted llegue a un lugar y le digan, te veo diferente, ¿qué te pasó? Algo traes. Y uno a veces pregunta, que traigo monos en la cara o que todos se me quedan viendo. Moisés dice que cuando bajó de estar en la presencia de Dios y bajó Moisés a estar con el pueblo no podía ver a Moisés porque su rostro brillaba tanto. Venía de estar en la presencia de Dios por 40 días. De tal manera que el rostro de Moisés no podía verse, tuvieron que ponerle un velo para poder estar con Moisés. Pero de igual manera, un día Moisés se miró en el espejo y se dio cuenta que no tenía el brillo. Y ahora se puso el velo para que la gente no se diera cuenta que perdió esa presencia divina. Muchos de nosotros en algún momento nos encontramos con Dios y empezamos a brillar porque la gente vio cambios en nuestra vida. Hoy tenemos un velo de hipocresía. Ay, se me salió esa palabra. Son muy golpeadas. Y cubrimos nuestro rostro para que la gente no sepa que en algún momento perdimos la relación con Dios. En algún momento nos desconectamos. Cuando nos desconectamos, ¿cómo sabemos que nos desconectamos? Porque vemos los defectos de todos los hermanos. Vemos los defectos del pastor, vemos los defectos de la familia. Todo mundo es malo menos nosotros. Estamos desconectados de Dios. Cuando nosotros vemos a las demás personas como un posible predicador, como un posible conquistador, como un posible presidente, como un posible evangelista, como una persona que supera todos sus retos, entonces estamos pensando que Dios puede hacer la obra en él o en ella como lo hizo en mí. Yo los voy a ver como almas, como hijos de Dios y no como una competencia para mi vida. El diablo tiene el propósito de desviar el propósito de Dios, apartarte de tu camino hacia la cruz. En la cruz vas a encontrar la verdad para tu vida. Marcos capítulo 16, versículo 23. Entonces Jesús le dice a Pedro, apártate,
No tienes tu mirada puesta donde debes de tenerla. La tienes puesta en los hombres. Así que apártate. Y Marcos capítulo 16, versículo 23. Bueno, vamos a Mateo capítulo 3, versículo 8. Llega a la cruz. Mateo capítulo 3, versículo 8. Vamos a poner, mire, déjeme decirle esto para que vayamos entrando al tema. Lo voy a poner de esta manera la ilustración. La voy a poner de esta manera porque la historia dice que había una mujer, una familia muy contenta, muy feliz porque vivían en un reino donde solamente había paz. En ese reino había paz. Este hombre llegó con las buenas nuevas y quería impresionar a las personas. Y le dice, ¿verdaderamente tú crees que este reino es bueno? Dijo, sí, estamos viviendo en paz. Oh, qué bueno. Y seguramente tu reina te visita. Dijo, uy, muy de vez en cuando. Y el hombre, queriendo impresionar, dijo, ¿y alguna vez los ha visitado Dios en su casa? A lo que la mujer contestó, dijo, no. Dios nunca me ha visitado. Dijo, ya ve, dijo, no, es que no tiene necesidad de visitarme. Dios vive en mi casa. Él vive con nosotros y Él está con nosotros. Y verdaderamente cuando nosotros llegamos a los pies de Jesucristo, este es el deseo de Dios, como en el libro de Génesis nos dice que Dios visitaba a Adán y a Eva. Así el Señor quiere visitarnos a nosotros, quiere estar en nuestra casa. Que un día podamos decir, yo no tengo necesidad de que el Señor me visite, porque el Señor vive conmigo, porque el Señor está conmigo, porque el Señor se sienta a mi mesa, porque el Señor es parte de mi familia, porque antes de probar bocado nosotros le damos gracias a nuestro Dios por la provisión, sabiendo que Él está con nosotros, Dios está entre nosotros. Mateo capítulo 3, versículo 8, vaya conmigo allá. ¿Está conmigo? Dice la palabra del Señor, este es el llamado que está haciendo al arrepentimiento. Cuando se le pregunta al discípulo, dice, haced frutos. ¿Frutos de qué? Dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Hablamos de la cruz. Jesús estaba siendo estorbado por el diablo para tener su propósito. Dice la palabra del Señor, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Seguir a Jesús implica un compromiso personal. Este es el problema más grande por lo cual el evangelio se está haciendo muy light, muy liviano. ¿Cuántos de nosotros tomamos verdaderamente la cruz cada día para seguir a Jesús? ¿Qué significa esa cruz? Hay esposos que dicen, la mujer que el Señor me dio, esa es mi cruz. Uy, y el Señor dice que hasta que la muerte nos separe. Estamos equivocados, hermano. De verdad, cuando hablamos de una cruz en el Espíritu, estamos hablando de un compromiso de obediencia delante del Señor. Que cada día cuando empezamos el día podamos decirle, Señor, voy a tomar mi cruz. Guíame a ser obediente, guíame a tener paciencia, guíame a ser influencia de bien y de bendición para mis hermanos, para mis amigos, para las personas que me rodean. Guíame, Señor, que tu Espíritu Santo me dé la paciencia correcta para poderle hablar a los que me rodean y ser de bendición también a mi matrimonio, ser de bendición a mis hijos con la paciencia que tu Espíritu Santo le va a dar a mi vida. Tomar esa cruz cada día de compromiso delante de Dios. Ahora quiero que continúe conmigo allí en Mateo capítulo 3 versículo 8. Dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Lo segundo que yo quiero que vea ahí, dice la palabra del Señor, que los frutos que nosotros damos tienen que ser dignos. Los frutos que damos en el Señor tienen que ser dignos. Dignos. Ayer yo no había tomado esta porción en ese punto de vista, de esa manera de verlo, cuando el predicador estaba diciendo que cuando fue llamado Gedeón y empieza a ser llamado, dice, él estaba escondido, poniendo el trigar en el lagar. Y yo no había notado eso. Dijo, en el lagar. Y resulta que el lagar no es para el trigo, pero el hombre estaba en el lagar.
El agar es para el olivo, para las olivas. El agar es para la uva. El agar era para los frutos, las manzanas y todo con lo que se hacía jugo, pero no para el trigo. Y muchas veces, mi hermano, nosotros caminamos bajo el nombre de una religión sin conocer verdaderamente a Cristo. Estamos a veces en el lugar incorrecto pensando que estamos haciendo lo correcto, mi hermano. Donde quiera que nosotros vayamos, que estemos con personas que no te exhorten por tu pecado, que no te llamen al cambio, que no te llamen a tu camino a la cruz, a que perseveres a buscar a Cristo, a que tu vida cambie, estás en el lugar equivocado, creyendo hacer las cosas correctas, pero en el lugar equivocado. Así que el llamado que hace, dice, hagan frutos, pero que los frutos sean dignos. ¿Dignos para quién? ¿Dignos para quién? Cuando hablamos de frutos, creemos que los frutos deben ser dignos, que las personas vean los frutos que yo tengo, que las personas reconozcan los frutos que yo tengo. ¿A quién no le gustaría un aplauso? ¿Sabe que los artistas viven de los aplausos? Ya ve, el hermano Chente decía, mientras ustedes aplaudan, yo canto. No, ese no era hermano. Oremos que antes de que se vaya, Cristo toque su corazón. Pero lo que decía, los aplausos son para los artistas. Usted no es ningún artista. Usted no necesita aplausos, usted necesita la aprobación de Dios. Es probable que no encuentre la aprobación de los hombres. Es probable que a mucha gente no le gusten sus cambios. Es probable que a mucha gente no le guste su transformación. Es probable que a mucha gente no le guste que usted no se junte con los amiguitos, con los amigotes o con las amiguitas. Es probable que mucha gente lo rechace, pero le aseguro, mi hermano, que si los frutos son dignos, usted va a encontrar la aprobación de Dios. Usted va a recibir la aprobación de Dios. Usted va a ser aceptado por Dios. Y mi hermano, a través de aceptar a Dios hay vida, y vida en abundancia en nuestro corazón. Frutos dignos del Señor y no de los hombres. Perdemos tiempo en nuestro caminar hacia la cruz cuando nosotros buscamos la aprobación del hombre. Hace muchos años dejé de buscar. Yo alguna vez busqué la aprobación de la gente y lloraba. Ay, porque el hermano Eri no me quiere. Yo quiero que él me quiera, que se ría conmigo y no se ríe. No, estoy bromeando, hermano. Nomás que pues como él me echa, yo tengo que echarle. No se crea, hermano. Somos de mucha confianza, somos amigos. Antes de venir a la iglesia, tenemos muchos años de amigos, gracias a Dios. Pero de verdad, hermano, a veces perdemos tiempo buscando la aprobación de la gente. Yo perdí muchos años, muchos años. Si alguien venía a mí y me decía, te faltó, tú no eres un buen predicador, tú no eres llamado por el Señor. Y yo siempre le decía, de verdad que yo tampoco quiero, pero el Señor no me deja, me cierra las puertas para que me vaya. Yo no quiero ni ser pastor porque yo sé que a la gente no le gusta que yo sea pastor. A la gente no le gusta que yo les predique. Yo no quiero hacerlo, pero por más que le saco las vueltas, después entendí, dijo el apóstol Pablo, si yo buscara la aprobación de la gente, dejaría de ser siervo de Jesucristo. Yo no estoy en este lugar para buscar la aprobación de la gente. Yo estoy en este lugar predicando porque sé que tengo la aprobación de Dios, porque tengo el llamado de Dios. Y esto es lo que todo hombre y toda mujer debe entender. Yo soy llamado del cielo, llamado hijo de Dios por el Espíritu Santo. Es Cristo el que me ha adoptado, el que pagó el precio. Ahora soy de Cristo y mi aprobación tiene que ser de Él, aunque no sea de los hombres. Tú tienes que buscar ser aprobado por Dios, no por los hombres. Le aseguro que si usted busca la aprobación de las personas que le rodean, tarde o temprano usted va a ser decepcionado o decepcionada. Porque usted no puede ser la monedita de oro. Ya la regué otra vez. Esa es otra canción. No podemos caerle bien a todo mundo. No podemos pretender que todo el mundo nos quiera. Siempre que mire, mi hermano, si usted está en una iglesia donde dice, ay, qué bonito, qué hermosa la palabra, sentí una paz, pero no le incomodó a un cambio, usted está en el lugar incorrecto. Porque la palabra de Dios nos llama a ser transformados. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que nosotros somos llamados a ser transformados en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro espíritu.
Y si no somos transformados, mi hermano, mismas acciones, mismos resultados, has fracasado en la vida, seguirás fracasando. ¿Por qué? Porque no has dejado que el Espíritu de Dios renueve, transforme tu mente y haga una transformación en tu vida, en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma. Si no te dejas transformar por Dios, seguirás siempre de caída en caída. Y sabe qué dice la palabra del Señor: yo los quiero llevar de gloria en gloria, de una victoria a otra victoria. Tenemos que dejarnos transformar por el Espíritu de Dios. Así dice el Señor: los frutos que nosotros tengamos tienen que ser dignos, pero dignos de un arrepentimiento. Termina diciendo: ¿dignos de qué? De arrepentimiento. Tus frutos hablarán si hay un arrepentimiento genuino en tu vida o solamente hay una conversión por emoción. ¿Qué es un arrepentimiento genuino? La palabra del Señor nos da contexto de arrepentimiento. Hay una de las definiciones en el griego que me encanta, que tiene que ver con metanoia o metamorfosis. Metanoia, arrepentimiento. Quiere decir una transformación total. Si la metanoia la llevamos a la metamorfosis se conecta con la ilustración del gusanito. ¿Cuántos han visto el gusanito? Bueno, las imágenes, yo no he visto ninguno ser transformado, pero las imágenes o la historia nos dice que un gusanito llega un momento en que se estanca en algún lugar, se hace un capullo, es cubierto por un capullo, pasa un tiempo en un capullo donde muchas personas piensan que ya murió, pero pasado un tiempo el capullo se quiebra y produce una hermosa mariposa que ahora puede volar por los aires. Eso es metamorfosis. La palabra arrepentimiento en griego tiene el significado de metanoia, que quiere decir transformación en la vida de la persona. De tal manera que si antes te arrastrabas por la vida, hoy puedas decir: ahora puedo volar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fui llamado de las tinieblas a la luz, ahora puedo estar confiado. Él es mi ayudador. Ese es el propósito de la cruz. Pero el diablo se entromete y te habla cosas que, mire lo que decía Pedro: en ninguna manera te acontezca esto. ¿Sabe que el propósito era bueno de Pedro? Él como ser humano no quería que Jesús en su humanidad sufriera. Y esto es lo que hace el diablo cuando habla a nuestros oídos. Nos habla con cosas razonables. Tú no puedes sacrificar. Hace días me dijo un hombre de verdad: pastor, quiero decirle que ya me cansé de trabajar. Apenas tiene como 25 años. Dijo: ya me cansé de trabajar, he trabajado mucho en mi vida. No estoy dispuesto a trabajar más porque yo no voy a mantener a mi esposa y a mis hijos toda la vida. A ver cómo le hacen, pero yo ya me cansé de trabajar. De verdad, hermano, me dejó sin palabras, no hallaba que contestarle. Dice la palabra del Señor que Dios te ha puesto donde hay abundancia de pan, pero que cada uno de nosotros con el sudor de nuestra frente buscaremos el pan de cada día. Dios nos pone donde hay manzanas, pero tú vas y cortas las manzanas. Dios te dice: tú pídeme, yo te voy a dar. Tu trabajo es pedir. Dice el Señor: el que busca halla. Tu trabajo es buscar. Y todo lo que nos conecta con la palabra del Señor nos pide hacer, accionar de nuestra parte. Para que nosotros recibamos, tenemos que poner nuestra parte, la parte que nos corresponde. El diablo te va a hablar con palabras razonables. No tienes por qué trabajar. ¿Por qué nada más tú tienes que sacrificarte? ¿Por qué tú nada más tienes que salir al solazo? ¿Por qué nada más? Y esto parece razonable, hermano. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, la palabra del Señor nos da el consejo correcto. Y dice el Señor que Él nos da el poder de hacer riquezas, mi hermano, pero que tenemos que estar en obediencia a su palabra. El Señor va a proveer. Miren lo que ellos dijeron cuando le dice el apóstol, le dice: ¿sabe? Tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ellos exponen una excusa. Vaya conmigo al versículo 9. Ahí donde estamos, Mateo capítulo 3, versículo 9. Miren la excusa que le ponen. ¿Y no pensáis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre? Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Yo quiero hablar dos cosas importantes de aquí, mi hermano. Lo que les está diciendo, le dice: no piensen poner una excusa. Tenemos por padre a Abraham. ¿Sabe lo que estaban diciendo? Nosotros tenemos una tradición.
Nosotros tenemos una historia. Nosotros confiamos en que somos hijos de Abraham. Y ahí puede venir la bendición. Y lo que le está diciendo la palabra, está diciendo: no pongas excusa. No pienses que porque tu padre es pastor, no pienses que porque tu mamá va a la iglesia, no va a venir la bendición a ti. Tú tienes que buscar la bendición, porque venir a la cruz del Calvario, mi hermano, no es un asunto de familia, es un asunto personal. Porque para encontrarnos con la salvación de Cristo es que nosotros venimos a Cristo. Esta salvación no es compartida ni hereditaria. Cada uno de nosotros tiene que hacer su profesión de fe. Cada uno de nosotros tiene que tener un encuentro con Jesús. Esto no es herencia familiar, esto es una relación personal con Cristo. Ellos quizás ponían esa excusa: ahí somos hijos de Abraham. Y sabe, mi hermano, aquí hay varias definiciones cuando dicen somos hijos de Abraham. Pudiera ser que ellos esperaban que por herencia, porque recuerde que como hijos de Abraham, los judíos creían venir de la descendencia de Abraham, y por eso venía la herencia de la promesa de la fe. Ellos se excusaban en eso. Pero el propósito que el Señor les da y les dice: mira, no digan que es por herencia, lo que les voy a decir, esto es diferente, porque el Señor puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y hay definiciones diferentes. Unos teólogos expresan que en esa definición Él les estaba diciendo que podía levantar aún a los muertos para mostrarles a ellos de las piedras, remover piedras y sacar muertos. También otra definición dice que Él podía de las piedras llamar y hablar a aquellos que no habían entendido. Pero lo que yo entiendo, mi hermano, o lo que yo quiero compartir con ustedes, aquí hay un teléfono sonando, tuve que decirlo porque no se han parado, hermanos. Cintia. Continúo. Amén. Estaba esperando que contestara, hermano. No sé qué. ¿Dónde me quedé? Entonces es importante, mi hermano, lo que podemos entender a través de la palabra, que no va a haber una herencia que nos conecte con la cruz. No va a haber una herencia familiar porque mi familia fue cristiano, yo soy cristiano. Hoy se acostumbra mucho en nuestro mundo latino, en nuestro mundo hispano, en nuestro mundo mexicano. ¿Qué religión eres? Soy católico. ¿Por qué? Porque mi abuelita era católica. ¿Has ido a la iglesia? No, nunca, pero como mi abuelita era, yo soy católico. Y no hay herencia en el Señor. El Señor no tiene nietos. No tiene nietos. ¿En qué parte de la Biblia dice: y yo paso a ser nieto de Dios? No hay nietos. Aún Jesús era hijo. Y era hijo de Dios y no nos hizo sobrinos ni nos hizo primos. San Juan 3:16 nos dice que nos ama, y San Juan 1:12 nos dice: y nos dio potestad de ser hechos hijos. Así que el Señor no tiene nietos. Y si usted se cree nieto del Señor, pues no entra. El reino es para los hijos. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces lo que está diciendo es que no hay tal herencia, que en Cristo Jesús es una relación personal, que cada uno de nosotros no puede colgarse bajo la religión de otra persona, bajo la creencia o la fe de otra persona, que cada uno de nosotros tiene que hacer un fruto personal para con el Señor, porque cada uno de nosotros tiene que venir al encuentro de Jesús para que su vida sea transformada. A veces confiamos que somos parte de una iglesia. No hay herencia de una iglesia si tu corazón no está conectado con Cristo. Por eso no hay transformación en nuestras vidas. Por eso no hay cambios en nuestras vidas. Porque estamos confiando que solamente con ser parte inclusive de la alabanza, de los que sirven, de los que están en la puerta, eso nos hace santos. No, mi hermano, dice la palabra del Señor que es el Espíritu de Dios que trae convicción a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios, y para ello tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pero vamos al versículo 10. Quedamos en que no había herencia. En el versículo 10, ¿por qué los frutos dignos? Versículo 10, lo usó mi hermano Germán hace muchos años y yo llegué aquí y no quise pasarlo de largo. Dice el versículo 10, y ya también, vamos, ayúdenme, hermanos.
Y ya también el hacha está puesta. Muchas veces le dijeron al hermano Germán, ¿y el hacha, hermano? Dijo, ahí la traigo, decía el hermano Germán. Dice el Señor, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. La palabra del Señor nos invita a dar fruto. Y tenemos que dar fruto. Porque también si no damos fruto, quizás un día nos encontremos, mi hermano, con un mal resultado. Se apagaron las bendiciones, se apagó el gozo, se apagó la alegría. Quizás te pasaste mucho tiempo yendo a una iglesia sin encontrarte con Dios. Te pasaste mucho tiempo levantando tus manos sin buscar la presencia. Te pasaste mucho tiempo creyendo o predicando que eras un cristiano sin vivir como un cristiano. Tienes que dar frutos. El camino a la cruz tiene que tener frutos. El camino a la cruz se hace más fácil cuando hay frutos del Espíritu en tu vida. Vuelva nuevamente, mi hermano, vaya conmigo a Romanos capítulo 9, versículo 8. Romanos capítulo 9, versículo 8. Dice la palabra del Señor, y esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Esta palabra es para todos aquellos que piensan, yo soy hijo de Dios, tengo una herencia, todos somos hijos de Dios. Pero cuando lo expresan, aunque la palabra nos da la pauta y nos da la explicación de quiénes son hijos de Dios en el Espíritu, la gente sigue pensando que todos somos hijos de Dios. Pero lo están expresando en la carne porque no tienen el contenido espiritual, el conocimiento espiritual. Cuando verdaderamente encontramos la promesa de Dios, entonces entendemos que aquellos dicen que son hijos de Dios, pero según la carne, lo creen por creación. Pero hay un medio para llamarte hijo de Dios con los derechos de hijo. Y esto es lo que está diciendo el apóstol. Esto es, no a los que son hijos según la carne. Lo dice, sino los que son hijos según la promesa. Estos son contados como descendientes. ¿Cuál es la promesa? El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, trae una promesa para nosotros, a los que creen, a los que le reciben. Estos son llamados hijos de Dios. No estamos hablando de la historia, estamos hablando de una realidad. Si alguien te dijera, ¿te crees hijo de Dios? Que porque todo mundo dice que son hijos de Dios. No. Quiero decirte que en mí sucedió algo diferente. En un momento me platicaron de lo que Jesús había hecho en la cruz del Calvario. De por qué Jesús verdaderamente entendí por qué había ido a la cruz, por qué murió en la cruz, cuál fue el motivo de su sacrificio. Y cuando yo lo entendí, decidí abrir mi corazón y decirle a Jesús, ven a mi corazón. Ahora sé que soy hijo de Dios en el Espíritu. Ahora sé que soy adoptado, ahora sé que tengo herencia, ahora sé que soy descendiente de mi Padre que está en los cielos, ahora sé que soy llamado hijo de Dios por Dios y no por el hombre. Esto es lo que está diciendo mi hermano. Debe haber una herencia en nuestras vidas, pero del Espíritu y no del hombre. Vaya conmigo rápidamente, mi hermano. Vaya a Mateo capítulo 3, versículos 10 al 12. Vamos ahí donde estábamos ahorita. Mateo capítulo 3, versículos 10 al 12. ¿Cómo se prueba si los frutos son dignos de arrepentimiento? ¿Cómo sabemos que los frutos que yo estoy dando son dignos de arrepentimiento? Mateo capítulo 3, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará.
llegará un momento en que Dios te tome como un trigo y seas zarandeado. Aunque aquí está hablando simbólicamente de un fruto, tu vida va a ser sacudida. Yo me quedo sorprendido, de verdad, hermano. No se vale decir nombres porque nos están grabando, pero yo me quedo sorprendido. Y veo muchas diferencias entre los hermanos, diferencias en conocimiento espiritual. Como nos ha tocado con la pandemia ver tantas personas partir de este mundo. Y he estado en muchos de los velorios. He ministrado en muchos velorios. Y puedo decirlo en el pueblo del Señor. Hay personas que en un velorio piden cánticos. Que canten los hermanos. Pastor, traiga personas que canten. Queremos oír alabanzas. He escuchado de los hermanos, de verdad, hermano, he escuchado de los hermanos que me dicen, estamos de fiesta. Se murió la tía, sí, pero estamos de fiesta. Se murió la tía, sí, estamos de fiesta. Canten alabanzas. Porque ahora mi tía ya no va a conocer el dolor, no habrá más llanto, no habrá tristeza. Nos ganó, va adelante, está en el reino, está con el Señor. Ahora sí, verdaderamente está en un mejor lugar. Hay fiesta en nuestros corazones porque ella está descansando. Pero he ido a otros lugares donde tienes que consolar. Y las personas no se dejan consolar. Ay, si Dios fuera bueno, no se hubiera llevado al niño. Si Dios fuera bueno, no hubiera pasado esto. Si Dios es bueno. Dios hace misericordia. De verdad, hermano, cuando entiendes el camino a la cruz, vas a poder decir como Pablo, este mundo trae aflicción, este mundo tiene problemas, este mundo tiene dolor, este mundo tiene llanto, este mundo tiene lágrimas, mi hermano, pero estar con Cristo, dijo el apóstol Pablo, eso es mucho mejor, porque llegas a un reino maravilloso, a un reino de paz, a un reino donde Él está presente, a un reino donde Él nos muestra su amor. Dice la palabra del Señor que no tenemos necesidad de sol, porque Él será nuestro calor. Mi hermano, es un reino inconmovible el cual está prometido para todos los que creen. Así que sí, ¿qué sería mejor? Sabe que cuando yo lo entendí, yo le he dicho muchas veces a mi esposa, de verdad, hay días en que despierto y le digo, Señor, otro día, ¿cómo no estoy yo ya en tu presencia? Allá no hay llanto, no hay tristeza, no pagas biles. Qué bonito sería llegar. Dios te guarda con un propósito. Mira, te aseguro que el lugar que tiene guardado para ti, dice en San Juan capítulo 14, que Él tiene una morada celestial preparada para cada uno de nosotros los que hemos creído. Aquel lugar es mucho mejor que esto. Si tú lo conocieras y lo entendieras, dirías, Señor, otro día más, yo ya quiero estar en tu presencia, pero en tu nombre voy a vencer en este mundo hasta que llegue el día que esté en tu presencia. Así que lo que está diciendo la palabra es que vamos a ser probados para ver si la obra de nosotros es de fruto digno del Señor. La obra que Dios empezó en ti. Muchas personas cuando son probadas vuelven atrás. Todos vamos a ser probados. Yo he sido probado. Nadie se escapa de ser probado en este mundo. Dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento que el Señor probó al pueblo de Israel y los pasó por desierto para saber qué había en su corazón. ¿Y sabe qué encontró en el corazón del pueblo de Israel? Pura gente que renegaba, criticaba al Señor y gritaban, preferimos ser esclavos que andar en el desierto. Renegaban de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Tú vas a ser probado. Yo soy probado. Yo he sido probado en muchas áreas, de verdad. Carácter. Yo he cometido muchos errores. Una vez me habló un hombre para amenazarme por teléfono y se le sale a uno lo del hombre. Este hombre por teléfono me gritó y me dijo, no sabe con quién está hablando, voy a traer gente de Reynosa para que sepa quién soy yo. Le dije, tráelo, los míos están aquí. Yo pensaba en ustedes, aquí están los míos. Después dije, ¿qué dije? No me iban a ayudar, ¿verdad? Esa risa me dice todo. Somos probados. Un día estuve en una escuela donde los muchachos se habían peleado. Los muchachos, yo fui a la junta como siempre llevamos y
Y el papá dijo, no sé cómo haya pasado, pero tú y yo, órale, y me tiraba patadas. Y yo lo veía así para arriba, decía. Estuve por mucho tiempo, y sabe, mi mente, porque soy carne, yo decía, ay, ahí está un palo, ahí está esa la bandera, aquí está, no se va. Y después dije, ¿qué estoy pensando si yo soy del Señor? Y vas a ser probado donde más debilidad tienes. Somos probados con los hijos. De verdad. No queremos que nadie toque a nuestros hijos. Uy, no. Y quizás es la debilidad más fuerte en nuestras vidas. Somos probados. Un hermano de una vez perdió los estribos porque dijo, le dijeron a mi esposa que ella no entraba al reino de los cielos si no se arrepentía, y nadie va a ofender a mi esposa. Le dije, no es ofensa, tiene que arrepentirse. Pero ya iba contra el pastor. Nos ofendemos por tantas cosas, pero vamos a ser probados. En el momento que estás en la prueba, ¿qué hay en tu corazón? Dice el canto, quiero una alabanza en lugar. Y lo cantamos, pero lo vivimos. Nos quejamos con el Señor. Constantemente nos quejamos. Va a ser probada la obra de arrepentimiento que hay en ti. El Señor quiere saber cuánto de Dios hay en tu vida. El Señor cambió la versión y dijo, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo? Pero yo te digo a ti que cuando te peguen en una mejilla, pongas la otra. Yo sé que después de que le peguen en una mejilla no lo volvemos a ver. Dijo, no me espero para la otra. Sí, pega bien recio. Una mujer era bien tomadora, alcohólica, borrachota. Cuando llegaba el esposo empezaba a pelear con el esposo y a discutir. Y el esposo ya no quería llegar a su casa porque la mujer siempre cuando llegaba él estaba ebria y le exigía para ir a comprar otra, ¿cómo se llaman esas de litro? No, pregunto por si ustedes saben, porque yo no sé. Dijo la hermana caguama, no, aquí no hay caguamas. Le exigía y peleaban. Un día pasó una hermanita por ahí a hablarle del evangelio. Ella empezó a interesarse en la palabra y a conocer la palabra y fue transformada por la palabra. El esposo que llegaba con miedo a la casa, llegó una tarde a la casa y se quedó sorprendido que su esposa no salió a pelear con él. Sino que cuando entró a la casa le dijo, qué bueno que llegaste, mi vida. ¿Me cambiaron la esposa o qué? Te hice de cenar, mi amor. Se quedó sorprendido el hombre. Siéntate, mi vida. ¿Qué quieres? ¿Cafecito, juguito, tecito? Estaba totalmente espantado con lo que estaba pasando con su esposa. Se fue con miedo. Una y otra vez llegaba su ropa limpia, su casa limpia, su comida lista. Estaba bien sorprendido con lo que había pasado. Él no creía en el evangelio, no creía en Dios, no creía en los hermanos, no creía en la Biblia. Pero una vez cuando iba llegando, resulta que por ahí iban saliendo las hermanitas y dijeron, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo en mi casa? Vinimos a darle un estudio bíblico a su esposa para que el Señor siga transformando su vida. Eso fue lo que pasó con mi esposa, sí. Dijo, no quiero que me lea nada, no necesito que me lea nada. Con ver a mi esposa y el cambio que hay en mi esposa, sé que Dios es real, sé que Dios puede cambiar, así sé que Dios quiere cambiarme a mí. Yo quiero de ese Dios que recibió mi esposa, yo quiero ese cambio que recibió mi esposa. Alguien va a ver el cambio en tu vida cuando los frutos sean dignos de un hijo de Dios. Vaya conmigo rápidamente a Apocalipsis, mi hermano, capítulo 17. Brinque de una vez, mi hermano, vamos a terminar. Vaya a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. El tiempo. ¿Está conmigo? Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y fe. La pregunta es esta: ¿estos frutos dónde están? ¿Afuera o adentro? Adentro. Adentro. Adentro.
Tú no necesitas guardar apariencias. De verdad. Dicen que había una hermanita, ay, se me vino esto, pero no, se lo voy a decir. Es que dicen que había una hermanita que de repente le llegó la muerte. Vámonos, te toca. Y empezó a llorar y dijo, no, Dios todavía no, yo todavía no. Dios, todavía no, Dios. Y el Señor dijo, pobrecita, está llorando mucho. Le vamos a dar unos 10 años más, quédate. La muerte dijo, uy, te vas a quedar por 10 años más. No, hombre, la hermanita dijo, de verdad, gracias. No, hombre, salió de allí, fue y se estiró la cara, se hizo liposucción, se puso flaquita, se transformó, se arregló, se cambió el pelo, unos peinados y todo. Y pasaron unos cuantos días y ¡pum! Se muere, la atropellan. Y viene la muerte y dice, vámonos. Digo, me dijeron que 10 años. Ay, eres tú, te confundí, mira cómo estás. Los filtros echan muchas mentiras. De verdad, hay personas tan bonitas en el Facebook, pero cuando las conoces, esos son frutos por afuera. Y la gente vive por las apariencias. Viven por todo lo que está afuera. Estos frutos son por dentro. Yo no necesito que me digas que estás cambiando. Tus frutos me van a decir que hay un cambio en ti. La manera en que tratas desde tus hijos, los niños pequeños, la paciencia que les tienes, la manera en que antes hablabas con tu esposo y ahora la manera en que le hablas, la manera que antes te relacionabas con los demás y la manera en que ahora te relacionas con los demás. Tú no buscas, dice la palabra del Señor, el amor no busca lo suyo propio. Buscamos bendecir a los demás. La descripción del amor en Primera de Corintios capítulo 13, la descripción del amor es que el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y cuando estos frutos están por dentro, son evidentes. Dice la palabra del Señor que el gozo del Señor en nuestro corazón produce nuestra fortaleza. Que la hermosura que hay en nuestra alma es el reflejo en nuestro rostro. Que la paz que nosotros tenemos dentro de nuestros corazones refleja la alegría del Señor en nuestras vidas. Esto es por dentro. Esto es por dentro. A ti nunca te va a interesar que los demás te aplaudan porque tú sabes quién eres en Cristo. Porque tú sabes lo que el Espíritu de Dios está haciendo en tu vida. Cuando estos frutos están dentro de ti, tu vida empieza a cambiar. Llegas y tocas una puerta. Vengo a buscar un trabajo. No hay. Y no vuelva a tocar la puerta. Tú no sales de ese lugar con tristeza. Tú dices, oh Señor, esta puerta se cerró. Pero tu palabra dice que si una puerta se cierra, 100 se van a abrir para mí. Tu palabra me dice, Señor, que la bendición viene de lo alto. Tu palabra me dice que tú estás conmigo, Señor. Sé que algo más grande viene para mí. Sé que algo mejor tienes para mí. Tu confianza no está en el hombre. Tu confianza está en Dios porque tienes la paz de Dios en tu corazón. No es externo, es interno. Así que el apóstol Pablo dice, estos son los frutos que deben estar en ti. En ti debe haber amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Una fe dentro de ti. Que tú digas, parece que me está yendo mal, pero conozco una escritura que me dice que a los hijos de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Tengo fe y sé que algo maravilloso va a hacer el Señor en mi vida. Tengo fe, son frutos dentro de mí. Cambio. El Señor te está conduciendo a la cruz, donde está tu bendición. El diablo te va a hacer oír cosas que parecieran correctas, pero que te alejan de la cruz. Está dispuesto a pasar el proceso. Está dispuesto a pasar por la prueba de fuego que venga a tu vida. Está dispuesto a tener paciencia. Estar dispuesto a bendecir aún a los que te maldicen. Estar dispuesto a bendecir aún a tus enemigos. Son frutos del Espíritu. Estar dispuesto a dar gracia. ¿Qué es gracia? Lo que todos nosotros necesitamos. ¿Qué es gracia? Gracia, mi hermano, no es dar lo justo. Es justo que alguien sea castigado porque te robó. Es justo que sea castigado, esto dice la ley. Es justo que alguien te pague
lo que te quitó. Eso es justo. Eso es justo. Dios es justo. Dios hace justicia con nosotros. Y tú puedes hacer lo justo. Pero cuando vamos a gracia, es algo que el hombre no puede entender. Dice la palabra del Señor que nosotros no somos salvos por obras, sino por gracia. ¿Qué significa gracia? Un regalo inmerecido. Que tú digas, soy lleno de la presencia de Dios y hay frutos del Espíritu de Dios en mí. Ahora soy capaz de dar gracia a uno de los que me hacen mal. Me robó, pero hay gracia en mí. Aunque no se lo merece, lo voy a bendecir. Quizás me robó porque necesitaba, pero le voy a dar algo más. Lo voy a bendecir, lo voy a ayudar. Dicen que llegó un hombre a una casa donde un hombre era pastor y llegó necesitado. Y este hombre dijo, pásale, te voy a dar ropa. Dice que le permitió bañarse en su baño. Le trajo ropa, la ropa mejor que tenía el pastor, y se la dio al vagabundo. Vístete, cámbiate, échate perfume, peínate, rasúrate, usa todo lo que quieras en mi casa. Y dice que todo lo utilizó y fue transformado el hombre. Dijo, ven, hice una rica comida, comamos juntos. Comieron juntos. Hay personitas que son así, que de repente acabas de comer y te da sueño. Nada más a mí. El hombre, después de comer, se quedó dormido en el sofá. Aquel vagabundo se levantó, tomó las cosas de valor, la vajilla de plata se la llevó. Dijo, con esto la hago. Salió de la casa sin hacer ruido. Salió corriendo. Se topó un policía. Y el policía lo detuvo y dijo, ¿a dónde vas? ¿Qué llevas en tus manos? Todo eso lo has de haber robado. Dijo, no, dijo, llévame a la casa donde lo robaste, o ahorita mismo te encerramos por muchos años. El hombre lo llevó. Tocaron a la puerta del pastor. Dijo, hombre, traemos a este hombre que lo encontramos corriendo con muchas cosas de plata que seguramente robó en su casa. El ladrón voltea y le dice al pastor, ¿verdad? ¿Verdad que usted me regaló las cosas? ¿Qué sería justo? No, las robaste. Pero aquel hombre quiso hacer gracia, darle gracia, y le dijo, sí, yo le regalé toda esa plata que lleva en sus manos. Los policías no pudieron hacer más que dejarlo ir. Pasaron unos días y en su mente y en su corazón no podía conciliar sus pensamientos ni su sueño, pensando el mal tan grande que le había hecho aquel que le había hecho bien. Eso se llama gracia. Tiempo después volvió, le pagó todo lo que le había robado y entregó su corazón a Cristo por una acción de gracia que tuvo el hombre con él. Tú no sabes cómo vas a tocar un corazón cuando hagas gracia. Gracia sobrepasa la justicia. Damos un regalo inmerecido. Bendecimos a quien no se lo merece. Perdonamos al que no nos ha pedido perdón. Ayudamos a aquel que ni siquiera merece nuestra ayuda. Nos acercamos a aquel que nos ha lastimado, porque sabemos dar frutos del Espíritu y damos gracia. Esto es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Ni tú ni yo merecíamos que Él fuera a la cruz del Calvario. Y Él nos dice, por gracia sois salvos. Ustedes merecían ir a la cruz, pero yo voy a ir por ustedes y les doy el regalo de la vida eterna. Él fue por nosotros a la cruz del Calvario. Merecíamos castigo por nuestras malas obras y Jesús dijo, yo pongo mi vida por cada uno de ustedes, y recibió cada latigazo por ti y por mí. Esto es gracia. Merecíamos, justo era el castigo para nosotros, pero Él nos da gracia, toma el castigo para Él y a nosotros nos da gracia, un regalo que no merecemos, pero que en su grande amor lo otorga a través de Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Póngase de pie. Frutos dignos de arrepentimiento, camino a la cruz. Habrá estorbo, camino a la cruz. Habrá palabras que nos quiten el enfoque hacia la cruz. Camino a la cruz, habrá amigos que nos aparten de este caminar.